Bien, comenzamos nuestra clase del día de hoy. Eh, la anterior semana, ¿cierto? Hemos hecho algunos ejercicios respecto a lógica proposicional, ¿verdad? Y se acuerdan que cuando hemos introducido el concepto de proposición, nos habíamos encontrado con una expresión de este tipo, algo así. Voy a poner acá, no sé, déjenme poner esto. X más 5 es un número par. Déjenme poner esa expresión, así como está, ¿sí? Entonces, esta es una afirmación, ¿verdad? Pero no puede ser asignado un valor de verdad, pues no conocemos qué es X, ¿cierto? Así que en realidad esta no era una proposición en estricto rigor. Bueno, habíamos dicho que esta es una función proposicional, ¿ya? Y eso es lo que vamos a definir acá, función proposicional. El concepto de función hace referencia a una asignación de valor, ¿ya? Que depende de una variable, ¿ya? El concepto de función es bastante amplio. Ustedes en precálculo van a ver o están viendo ya el concepto de función en los reales, ¿cierto? Y seguramente lo han visto también en el colegio, ¿no? Así que eso es esto. Una función consiste en una expresión que toma valores cuando la variable toma, o sea, toma valores en un cierto conjunto. Así que esto puede ser denotado en realidad como P de X. Ya déjenme denotar así. P de X, que quiere decir es una proposición que depende de la variable X y lo vamos a escribir así. P de X, dos puntos, ¿no? P de X, X más 5 es par. Y a esto se llama función proposicional. ¿Sí? Entonces, la definición de tal concepto es la siguiente. Una frase declarativa, ¿verdad? Es una función proposicional si satisface tres condiciones. La primera condición contiene una o más variables. Por ejemplo, acá contiene esta variable, ¿no? Así que esta de acá se llama la variable, ¿no? Porque es lo que varía. Y esta P sería la función proposicional, que depende de X, ¿no? Ok. Bueno, esa es la primera condición, contiene una o más variables, y la segunda condición no es una proposición como tal, pero si se convierte en una proposición cuando las variables que aparecen en ella se reemplazan por ciertas opciones permisibles, ¿ya? Entonces, este X debe estar definido en un cierto conjunto, y de hecho acá ya lo tenemos esa definición. Esta función proposicional tiene un universo de discurso o dominio, ¿ya? Es decir, donde los valores X pueden tomar, claro, pueden variar, ¿cierto? Es decir, pueden tomar valores en ese conjunto. En este caso, podemos pensar que estos X se mueven en el conjunto de los números enteros, ¿ya? Entonces, se convierte en una proposición cuando este X toma valores en ese conjunto permisible o dominio de la proposición, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si yo pongo, voy a dar algunos ejemplos, en los enteros, ¿ya? Si yo pongo P en 2, que voy a tener 2 más 5 es par, entonces esto me da falso, ¿no? Falso. ¿Ok? O si yo tomo X igual a 3, tendría 3 más 5 es par. Esto es verdad. ¿Sí? Eso es entonces. ¿Ya? Bueno, repetimos entonces. Una función proposicional es una frase declarativa, ¿sí? Que contiene uno o más variables, que no es una proposición, pero se convierte en proposición cuando la variable es reemplazada por ciertas opciones permisibles. ¿Ya? Esa es la definición, ¿verdad? Miren, cuando se tiene una variable, como este caso, se denota así. Cuando hay dos variables, se denota así. O cuando se tiene n variables,
porque puede ser una proposición con muchas variables, bueno, se lo denota de esta manera. ¿Ya? Entonces, las variables de una función proposicional toman valores en algún conjunto predeterminado que es conocido como el universo de discurso o dominio. En este caso de acá, en el ejemplo, el dominio de P de X, vamos a poner así, es los enteros. Z, ¿ya? Se denota por Z los enteros. ¿Ok? Eso es lo que es una función proposicional. Bien, avancemos entonces. Bueno, ahora vamos a introducir el concepto de cuantificador, ¿ya? Y vamos a definir el concepto de proposición universal. Esto se define a partir de funciones proposicionales. Miren, consideremos esta función proposicional, ¿ya? Como lo anterior. Dice, una función proposicional con dominio D, ya consideramos eso, que sea P de X. Entonces, una proposición universal es una proposición de esta forma. Miren esta notación. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la proposición, ¿cierto? Esta es la función proposicional. Y aquí tenemos este símbolo. Este símbolo se llama cuantificador universal. ¿Ya? Aquí está esa definición, cuantificador universal. Es una A volcadita, ¿no? Y se lee para todo X. ¿Ya? Este símbolo de acá se lee pertenece. ¿Ya? Y este símbolo D denota un conjunto. ¿Ok? Entonces, acá, notación. Este símbolo significa, se lee, X pertenece a D, ¿ya? Al conjunto D. Déjeme explicitar eso, al conjunto D. Entonces, este símbolo se lee para todo X, ¿ya? Para todo X. Por lo tanto, esta proposición se lee de la siguiente manera. Se lee, déjenme poner acá, para todo X que pertenece a D, se cumple P de X. ¿Ya? Así se lee esta proposición. Para todo X que pertenece al conjunto D, se cumple P de X. ¿Sí? Por eso se llama una proposición universal, porque lo que está diciendo es que esta proposición se cumple para todo valor, ¿cierto?, de X en su dominio. ¿Ya? Ahora, esta proposición, o sea, claro, esta expresión es una proposición porque uno puede asignar el valor de verdad, ya puede ser falso o verdadero. Por ejemplo, déjenme poner esto. Ejemplo. Esta proposición, para todo X que pertenece a los enteros, déjenme poner así, notación de conjunto enteros, se cumple, voy a poner acá una proposición, se cumple que X cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Sí? Esta proposición es verdad, ¿no? Porque tomamos cualquier entero y sabemos que el cuadrado de ese entero siempre es mayor o igual a 0.
siempre es no negativo, ¿no? Para todo X. ¿Sí? Ahora, este otro ejemplo, el anterior que hemos considerado, que era X más 5 es par, ¿no es cierto? Eso era X más 5 es par. Para todo X, X más 5 es par. Esto es falso porque, como bien hemos visto en el anterior ejemplo, si yo tomo X igual a 2, tengo 2 más 5, 7, 7 no es par. Entonces, no cumple para todo valor, existe un valor en el cual no se cumple. Entonces acá estamos definiendo el valor de verdad y esto está explicado en esta parte. Miren lo que dice. Es definida como verdadera si solo si la proposición es verdadera para cada X en D. ¿Ya? Entonces vamos a subrayar eso. ¿Cuándo se dice que es verdadera? Es verdadera cuando la proposición es verdadera para cada valor X en D. Pero ¿cuándo es falsa? Entonces, es definida como falsa si la proposición es falsa en algún valor. ¿Ya? Suficiente hallar un valor donde hace falsa, entonces dices que esto no es cierto, porque esto te dice, tiene que cumplirse para todos. Entonces tú dices, no, no se cumple para todos, falla en un valor, ok, entonces la proposición es falsa. ¿Ya? A ver, aclaremos eso con el siguiente ejemplo. Miren acá, es un ejemplo bastante simple con un conjunto finito. Consideremos este conjunto un conjunto finito. D, que tiene 1, 2, 3, 4, ¿no? Estos son los elementos del conjunto D. Determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones universales, ¿ya? Entonces, ¿cómo uno responde esto? Acá, esta proposición te dice, todo elemento del conjunto D cumple esta desigualdad. Entonces, como es una proposición para todo, y resulta que tu conjunto es finito, puedes hacerlo por verificación de cada uno de los elementos. Entonces vamos a verificar. Tomo x igual a 1. Entonces tengo 1 cubo mayor o igual a 1 cuadrado. Eso es verdad. Ok, para este valor cumple. Tomo el siguiente. X igual a 2. Eso sería 2 al cubo, ¿cierto? Estoy reemplazando acá. 2 al cubo mayor o igual a 2 al cuadrado. Eso, 2 al cuadrado es 4, ¿cierto? Y 2 al cubo es 8. 8 es mayor que 4, ¿verdad? ¿Sí? Y así también hago para el 3. X igual a 3 tendría 3 al cubo mayor o igual a 3 al cuadrado. Eso debe cumplirse, ¿no? 3 al cuadrado es 9 y 3 al cubo es 27. Y cumple, ¿verdad? Perfecto. Y hago el último, que sería 4, ¿sí? Entonces reemplazo x igual a 4, sería 4 al cubo mayor o igual a 4 al cuadrado, lo cual me da 16, ¿sí? Y aquí 64. Y cumple, ¿sí? ¿Verdad? Se concluye que la proposición es verdadera. ¿Sí? Tienen que verificar para cada valor. Ahora, hay situaciones, por ejemplo, si yo quiero verificar esto y el conjunto D son todos los enteros, eso es imposible verificar uno por uno porque, pues, no es finito todos los enteros, ¿cierto? Entonces ahí tienes que usar argumentos más apropiados, ¿sí? Y eso se llama demostrar, ¿no? Y eso vamos a verlo en la siguiente semana, el concepto de demostración. Por lo pronto, evoquémonos a conjuntos finitos que pueden ser verificados por
por reemplazo, simplemente por reemplazo, ¿no? Como es este caso. Bien, esto es verdadero. Ahora, ¿qué pasa con esta proposición? ¿Qué me dicen ustedes? ¿La proposición 2 es falsa o verdadera? ¿Qué opinas? Falsa. Mira, dice falsa. ¿Por qué es falsa? ¿Cómo argumentan que es falsa? Ya, no cumple para todos. Ok. Ya, 1 menos 3 es igual a menos 2. Perfecto. Eso es lo que se tiene que hacer. Yo digo, es falsa. Ya, es falsa y tienes que justificar por qué es falsa. Y uno dice, responde, lo que pasa es que no cumple para todo valor. Ya, ok, pero todavía eso no es una respuesta completa. Tienes que decirme para qué valor no cumple. Ah, y me muestra, bueno, no cumple, por ejemplo, para x igual a 1 y listo, ¿no? Ya. Esa es la forma de justificar. Entonces decimos, para x igual a 1, se tiene 1 menos 3 mayor o igual a 0, pero 1 menos 3 es menos 2. Se tiene esta relación, lo cual es falso. ¿No es cierto? Que menos 2 sea mayor o igual a 0 es falso. Así, la proposición es falsa. Suficiente que falle en un solo valor, todo está arruinado. Ya todo se echa a perder. ¿Ok? Y este valor se llama contraejemplo. ¿Ya? Entonces, déjenme poner acá. El valor que refuta la proposición. Refutar significa argumentar que esto no es verdadero, ¿no? Entonces, déjenme poner aquí. El valor que refuta la proposición se llama contraejemplo. ¿Ok? Este para mí es el contraejemplo. Contraejemplo. ¿Ya? Es decir, yo te doy un ejemplo en donde la proposición falla. ¿Sí? Es eso. Bueno, acá tengo un par de proposiciones más. Esta ustedes pueden verlo. Yo voy a solo comentar. Acá ahora, fíjense, observen que son con dos variables. Esta notación de acá, ya ustedes dirán, ¿pero qué significa esa notación? Déjenme escribirlo. Esto es equivalente a decir lo siguiente. Para todo x que pertenece a D, para Profe, todo y disculpe. que pertenece a D. Un momentito. Entonces, esta notación... Uy, se me ha apretado algo. Esta notación significa que este cuantificador es tanto para X, tanto para Y. ¿Ya? Son cuantificadores en dos variables. Ya, Renato, Sí. ¿Esa al revés significa para todo? para todo. Ya. Así es, se lee para todo. Entonces, bueno, eso está acá, ¿no? En la anterior lámina hemos puesto, mira. Esta notación, este símbolo se lee para todo. Es un cuantificador universal. ¿Ya? Es el símbolo cuantificador universal, se lee para todo. ¿Ya? Y ahora, cuando uno tiene entonces más de una proposición, ya quizás esto no lo escribí, debía escribirlo antes, uno puede tener una proposición en este caso, que son de dos variables, ¿ya? A ver, déjenme anotarlo esto en símbolo. Si yo denoto la proposición P de XY, ¿qué va a ser? P de XY va a ser para mí X más Y mayor o igual a 0. Es una función proposicional que depende de dos variables, X e Y, por eso en esta notación anoto esas dos variables, ¿cierto? Y la proposición se lee como sigue. Para todo X que pertenece a D, para todo Y
que pertenece a D, se cumple P de X, Y. ¿Ya? Esa es una forma de denotar, o también otros anotan con paréntesis, si lo ponen aquí paréntesis, 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 otra forma de denotar. O es lo mismo, déjenme poner aquí, pongo aquí notación. Dado que este cuantificador es el mismo para todo, y la pertenencia del elemento es en el mismo conjunto, entonces yo puedo anotarlo así. Para todo X, Y que pertenece a D, en lugar de denotar para todo X que pertenece para todo Y. Dos elementos que pertenecen a D. Se cumple P de X, Y. ¿Ya? Y eso es lo que está anotado acá. Díganme, en este caso, ¿la proposición es falsa o verdadera? Verdadero. Verdadera. Verdadera. Verdadero. Tenemos que hacer todas las posibles combinaciones. ¿Ya? En este caso, ¿cuántas combinaciones haríamos? Porque X debe tomar valores en D, Y en D. Y D tiene 4 elementos. Tendríamos que probar 16 pares. Profe, ¿Sí? pero se puede decir que como D, todos los números son positivos, o sea, positivos, la suma de dos positivos da positivo. Ese es como el argumento. Esa es una buena observación. ¿Sí? Miren, hay dos formas de demostrar. Una forma es de manera exhaustiva. ¿Ya? De manera exhaustiva significa reemplazar todos los valores, pero como bien tú mencionas, pero uno puede explicar esto de una manera un poco más, más rápida, usando propiedades de los números reales, ¿no? Entonces, conociendo esas propiedades, nosotros podemos decir, y yo voy a usar ese argumento que tú mencionas. Vamos a decir, dado que los elementos de D son positivos, coma, por propiedad de números reales, pongamos, porque en particular los enteros son reales, ¿no? La suma de dos positivos siempre da positivo. Así, la proposición es verdadera. ¿Ya? Entonces, esta es otra forma. Esta forma no es exhaustiva, esta forma es argumentando, ¿ya? De razonamiento. Y esto, esta pequeña frase que he escrito acá, se llama demostrar, ¿ya? Esta también esta es una demostración por el método exhaustivo, es decir, verificar uno por uno. Pero esta es una demostración por razonamiento, ¿ya? Usando propiedades conocidas, usando algunas definiciones por razonamiento, ¿ya? Que también es válida. Pero tienen que escribirlo, tienen que escribir de la mejor manera. Tienen que escribir de modo que la persona que lea se convenza, ¿no? Tiene que estar bien explicado lo que están queriendo decir y tienen que referenciar qué propiedades están usando. ¿Ya? Bueno, finalmente, la proposición 4, ¿es falsa o verdadera? Falsa. ¿Por qué es falsa? ¿Cuál es el contraejemplo? 1 menos 4. X igual 4 y 1. Ya. Perfecto. Podemos tomar eso entonces. Ya, y entonces escribimos eso. Voy a escribir acá con rojita. Para X igual a 1, Y igual a 4, elementos de D, ¿ya? D son de 1 a 4. Entonces yo tomo X igual a 1. Entonces, para ser más rigurosos en lo que estoy escribiendo, voy a decir, para X igual a 1, que pertenece a D, Y igual a 4, que pertenece Sería también X a D. igual, no sé, X igual 4 y 1. X4
Ah, claro, al revés sería, ¿no? Para que me dé positivo. Ya. Entonces pongamos acá, borremos esto. Entonces, para x igual a 4, y igual a 1, se tiene 4 menos 1 menor o igual a 0, 4 menos 1 es 3, es falso. ¿No? No se cumple entonces. Falló. Así, la proposición es falsa. ¿Se dan cuenta? Ahora, en este caso, ¿cuál es mi contraejemplo? Mi contraejemplo son estos dos valores. O sea, esta asignación, ¿no? La asignación x igual a 4 y igual a 1. Ese es mi contraejemplo. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta que tenga? Por mi parte, no, profe. Ok. Ya. Perfecto, entonces. Continuamos entonces con el siguiente concepto. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Es Adelante. que, como dice, mayor o igual a cero, también se tiene que cumplir que sea igual a cero, ¿cierto? Sí, En es algún otro mayor o ejemplo. igual a 0. Puede ser mayor o también puede ser 0. O sea, o así, o sea, que no importa si no se cumple lo que sea igual a cero, o tiene que Claro, cumplirse mira, también. por ejemplo, si tú reemplazas acá x igual a 2, y igual a 2, te va a dar 0. Y cumple la proposición, porque esto te dice tiene que ser menor o igual. Es igual a 0, Ah, perfecto, cumple. Pero también puedes tomar, por ejemplo, x igual a 1, y igual a 3, te da menos 2, es menor estricto a 0 y cumple la proposición. O sea, tiene esas dos opciones, que sean menor estricto o igual a 0. ya. Ok, gracias, profe. Okay. Acá está lo que les mencioné al respecto del contraejemplo, ¿no? Dice, cuando el cuantificador universal no satisface en su totalidad, ¿sí? Hay un elemento que hace a la función proposicional falsa, ¿no? A esa se llama contraejemplo. Aquí está. Un elemento E del conjunto A, en este caso, para nosotros D, ¿no es cierto? Tal que la proposición es falsa, se denomina como contraejemplo de la proposición universal. ¿Ya? Eso solamente es una definición ahí que ya he explicado. Acá tenemos una proposición un poquito más elaborada. Y miren, acá estoy usando esta notación de paréntesis, ¿no? Acá el cuantificador paréntesis significa lo mismo que le anoté hace un momento con coma, solamente que ahora se pone el paréntesis para evitar confusión, porque estas son dos proposiciones, ¿cierto? Universales, conectadas con la disyunción. ¿Ya? Entonces, díganme, ¿esta proposición es falsa o verdadera? ¿Qué creen? ¿Qué me dicen? ¿Será falsa o verdadera esta proposición? Bueno, tenemos que analizar, ¿no? Tenemos dos proposiciones. Entonces, yo voy a decir, por una parte, tengo acá esta proposición y tengo esta otra proposición. ¿Es verdad? Veamos si es verdad. Miren, la proposición para todo x que pertenece a tal que x cuadrado menos 4 es menor a 0. ¿Es verdadera o es falsa esta? Es falsa, ¿no es cierto? Esta primera proposición. Estoy analizando esta de la izquierda solamente. Esta proposición es falsa, ¿cierto? Es falsa, pues con x igual, yo voy a tomarme aquí x igual
a 2, por ejemplo, o 3, ¿ya? Cualquiera de ellos, con x igual a 3, se tiene que 3 al cuadrado menos 4, lo cual me va a dar 5, ¿no? 9 menos 5, o sea, 9 menos 4 es 5, menor a 0, es falso, ¿no es cierto? Porque el 5 no es menor a 0, es falso. Sí, ese es el contraejemplo, ¿verdad? Por otra parte, ya esa es una primera proposición. Por otra parte, la proposición, esta de acá, para todo y que pertenece a B, tal que y cuadrado menor igual a 4, ¿es falsa o verdadera? Es verdadera, ¿no? Verdadera. Sí, es verdadera. Es verdadera. Es verdadera. En efecto significa, voy a continuación argumento, ¿no? En efecto, para i igual a menos 1, ¿cierto? Porque tengo que tomar ahora los valores en b, que son menos 1 y menos 2. Para i igual a menos 1 se tiene menos 1 al cuadrado menor o igual que 4, pero menos 1 al cuadrado es 1, ¿no? Así que es verdad. Y para i igual a menos 2 se tiene que menos 2 al cuadrado tiene que ser menor o igual a 4, pero menos 2 al cuadrado es 4 y 4 es menor o igual a 4, es verdad. ¿Cierto? Luego, la proposición voy a poner acá con estrellita, la proposición estrella es falso o verdad, lo cual equivale a verdad. ¿Sí? Esta proposición de acá es falsa. Esta proposición de acá es verdadera. Así que la proposición con la conjunción o me da verdad. Falso, verdad, verdad. No es una, a ver, lo que pasa es que el concepto de tautología está dada para variables proposicionales, ¿ya? Es decir, tú sabes, una tautología, cuando tienes una función donde tienes variables proposicionales, una tautología significa que si tú reemplazas cualquier valor de verdad, siempre te da falso, o sea, siempre te da verdadero, ¿no? En este caso son proposiciones concretas, que tú dices si es falso o verdadero, ¿no? Entonces, quizá eso está confundiendo acá, mejor no lo anotaré. Voy a poner la proposición. Vamos a poner acá. La proposición es verdadera, pues falso o verdad es verdad. Listo, así pongámoslo entonces, para que no se confundan que estoy diciendo que es una tautología. ¿Ya? Eso. Bien, ¿saben? Se tiene otra tipo de proposición cuantificada, que es la proposición existencial. ¿Ya? La anterior fue la proposición universal para todo. Ahora hay una proposición existencial. Miren lo que dice. Una proposición existencial es una proposición de esta forma, ¿sí? La cual es definida verdadera si solo si la proposición es verdadera para al menos un valor de x.
y es definida como falsa si solo si es falsa para todo valor de X. Esta proposición se puede ver como algo dual a la proposición universal, ¿verdad? En la proposición universal, para que la proposición sea verdadera, se requiere que la función proposicional sea siempre verdadera para toda asignación, ¿verdad? En el caso existencial, se requiere que algún valor haga verdad a la proposición. No se requiere que todo haga verdad a la proposición, algún valor. ¿Sí? Y bueno, entonces esta notación, esta E volcada al otro lado, se lee como existe un X. ¿Ya? Y se llama cuantificador existencial. ¿Sí? Entonces esto se lee como existe un elemento X en D tal que cumple P de X. ¿Ya? Acá tenemos esta palabra, tal que. ¿No es cierto? En el existencial se lee tal que. Esta comita pueden interpretarlo como tal que, ¿no? Existe un X que pertenece a D tal que cumple esta propiedad. ¿Ya? Existe un elemento. ¿No? Existe, al menos uno, y estás contento. Puede existir más de uno, pero no nos interesa. A nosotros nos interesa que exista uno y ya. Con eso sería verdadero. ¿Sí? Miren acá. Acá tenemos estos ejemplos. En base a lo que hemos definido. ¿Esta proposición es falsa o verdadera? La primera. ¿Qué me dice? Es verdadera, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, ¿Por hay un X que cumple con eso. ¿Cuál X? 4. El 4, ¿no es cierto? Exacto. Exacto. Entonces esto es verdad, pues para X igual a 4 se tiene 4 al cuadrado igual a 16. Y listo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, dice, existe un X que pertenece a este conjunto D, que son estos números, tal que se cumple esta desigualdad. Entonces acá yo voy a ver, debe existir al menos uno que se cumpla esa desigualdad, pero no hay ninguno, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo reemplazo 0, 0 menos 4 me da menos 4, eso no es positivo. Si yo reemplazo 1, menos 3 tampoco. Hasta 3 tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa esto? Esto es falsa, pues acá pueden explicar de dos formas. La forma exhaustiva, podemos hacer la forma exhaustiva, o una forma con un razonamiento un poco más elaborado. Hagamos la forma exhaustiva, ¿ya? Pues entonces voy a hacer uno por uno. Para X igual a 0, tengo 0 menos 4 mayor o igual a 0 es falso. Profesor, ¿Sí? en vez de tomarlos todos, se puede tomar el mínimo y el máximo del conjunto, por ejemplo, analizar con el 0 y con el 3. Claro, acá está diciendo de manera exhaustiva. Entonces, para X igual a 1, se tiene que 1 menos 4, acá vamos a ir anotando. Déjame hacer primero de la forma exhaustiva. 1 menos 4, ¿cierto? Mayor o igual a 0 es falso. Para X igual a 2, ¿cierto? Se tiene 2 menos 4, que va a ser igual a menos 2, es falso, ¿cierto? Y para X igual a 3, tengo 3 menos 4, que va a dar igual a menos 1, es falso.
Listo. Esta es una argumentación exhaustiva, dado que el conjunto es un número finito, yo estoy reemplazando, recuerden, para que la proposición existencial sea falsa, esta proposición debe ser falsa para toda asignación. ¿No es cierto? Yo aquí estoy mostrando para toda asignación. Uno por uno lo estoy haciendo y es falsa. Y ok, esta es una justificación, una demostración válida. Ahora, por supuesto, puede haber otras formas de razonar un poco más elaboradas, un poco más finas. ¿Ya? Una de ellas puede ser lo siguiente. Pueden decir ustedes, observemos que los elementos del conjunto D son menores, todos los elementos del conjunto D son menores a 4, ¿no? Porque son números enteros que van de 0 a 3, ¿ya? Argumentan eso, es menores a 4. Y dado que son menores a 4, ¿cierto? Entonces, la diferencia con 4, ¿sí? Siempre va a ser negativo. Así que esta proposición siempre es falsa para cualquier asignación de valores D. Esa puede ser una explicación, pero cuando ustedes hacen esa explicación tienen que explicar, tienen que redactar, hacer una redacción mencionando todo ello. ¿Ya? O si no lo ven muy claro de esa forma, bueno, hacen la exhaustiva que está igual claro, con claridad, ¿no? Cada valor reemplazaste, te dio falso y listo. Bien. Ahora, acá a estas otras dos, ya acá, por ejemplo, esta es verdadera porque puedes tomar acá 2, 3 y 5, ¿no? El teorema de Pitágoras, ¿no? 2, 3, 4. ¿Sí? ¿O no? A ver, bueno, tú tomas 0 acá. O como acá te dice todos los enteros, puedo tomar 0, 0, 0 y se cumple. Y listo, estamos listos. Puede ser cualquier valor. Pero también puedes buscarte números enteros que cumplen el teorema de Pitágoras, ¿no? ¿Qué hay? Y acá existe valores tal que esto es menor a 0. Acá no existe porque estos son siempre positivos y la suma siempre te da positivo, nunca te da menor a 0. Así que acá ustedes pueden argumentar, ¿no? Eso lo voy a dejar como ejercicio para que ustedes lo hagan. ¿Ya? Ejercicio. Bien, entramos entonces al descanso porque estamos en la hora para nuestro descanso. Bien. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es cómo negar proposiciones cuantificadas, ¿ya? Y existen leyes para ello, así como hemos visto, por ejemplo, cómo negar proposiciones conectadas con la disyunción o la conjunción, ¿cierto? Hemos visto las leyes de Morgan. Para proposiciones cuantificadas existe una ley, que también es la ley de Morgan, ¿sí? Que dice lo siguiente. Observen. Ustedes tienen esta proposición universal, ¿ya? Con el cuantificador universal. ¿Cómo se niega esta proposición? Primero aprendamos la regla, ¿ya? Luego vamos a analizar un poco para darle sentido. Entonces la regla dice, lo que tú tienes que hacer es negar el cuantificador, pero la negación del cuantificador es el para todo pasa a ser existe, ¿ya? Existe. El para todo se cambia existe. La pertenencia de la variable al conjunto no cambia, ¿ya? Ojo con eso. Hay algunos que leen esto como el para todo cambia en existe y la pertenencia cambia a que no pertenece. No, no es así. La pertenencia no cambia. Lo que cambia solamente es que el para todo se vuelve en existe y luego se niega la proposición. ¿Sí? La negación pasa acá. ¿Ok? Entonces, la negación de una proposición universal es una proposición existencial. ¿Sí? Por ejemplo, déjenme pensar en el curso. Ya mi conjunto va a ser el curso. Todos los estudiantes de nuestro curso. Entonces yo puedo decir,
esta proposición. Una proposición que es falsa. Voy a decir lo siguiente. Todos los estudiantes de la sección 1 del curso de Introducción a Materia Discreta son de Rancagua. ¿Ya? Observen eso, mi proposición. Todos los estudiantes de nuestra sala son de Rancagua. ¿Ok? ¿Y cómo niego eso? ¿Cómo sería la negación? La negación sería, existe un alumno, un estudiante en nuestro curso, que no es de Rancagua. ¿Sí? Esa sería la negación, ¿verdad? ¿Entienden? Si yo tengo esa proposición, todos los alumnos del curso son de Rancagua, entonces, ¿cómo niego eso? Bueno, la negación sería, existe un estudiante que no es de Rancagua. ¿Ya? Esa es la negación, va así. Niegas que el para todo, ¿qué quiere decir? Entonces que no, existe un objeto en el conjunto que no cumple la propiedad. ¿Ya? Y lo propio cuando trabajamos con la negación del existe. Por eso les digo, como es un poco dual el para todo y el existe, ¿no es cierto? La negación del existe, como regla, es negar el cuantificador. El existe pasa a ser para todo. La pertenencia al conjunto no cambia. Y se niega la proposición. Entonces, la negación de existe un X que cumple P de X es equivalente a para todo X no se cumple la proposición. O sea, la proposición P de X es falsa, ¿no? ¿Bien? Entonces yo puedo decir, ya déjenme poner este ejemplo, yo puedo decir, existe un estudiante en nuestra sala que es de Arica. ¿Ya? Supongamos que esa es nuestra proposición. Existe un estudiante que es de Arica. ¿Cuál sería la negación? La negación sería, todos los estudiantes de nuestra sala no son de Arica. ¿Ya? Estamos negando, ¿no? Mi proposición era, existe un estudiante en la sala que es de Arica. La negación de eso es decir, no, no, voy a negar eso. Entonces sería, todos los estudiantes de nuestra sala no son de Arica. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como se niega proposiciones cuantificadas. Ahora, si ustedes tienen proposiciones múltiples, ya, fijen, observen acá. Tengo acá proposiciones múltiples. Miren, cuando tenemos funciones proposicionales con más de una variable, ¿sí? Esas funciones proposicionales pueden ser cuantificadas con distintos cuantificadores. Observen acá. Acá tengo que la proposición consta de dos variables, x e y esas variables están cuantificadas. X está cuantificada con un universal e y está cuantificada con un existencial. ¿Ya? Esta es una opción. Puede que las dos estén con universal, o puede que estén los dos con existencial, o puede que el primero esté con existencial, el segundo con universal, ¿no es cierto? Puede uno encontrarse de las distintas maneras. Bueno, en este caso tenemos esto para ejemplificar. ¿Cómo se niega esta proposición? Bueno, la misma regla, niegue los cuantificadores, y al negar los cuantificadores solamente lo que sucede es que el para todo pasa a ser existe, y el existe pasa a ser para todo. Y se niega la proposición, la función proposicional. ¿No? Se regla. ¿Ok? Eso. Entonces ustedes tienen que analizar un poquito más para encontrarle sentido a esta ley de Morgan y luego memorizar. ¿Ya? Memorizar estas equivalencias porque vamos a usar luego como regla. ¿Alguna Todo esto pregunta? está en el texto guía, ¿cierto? En la guía hay problemas del tipo, sí, con cuantificadores. No, pero me refiero, como digamos, leyes de Morgan están en el texto guía. ¿Sí? Ah, ya. ¿Sí? Todo lo que estoy hablando acá está en el texto guía. ¿Ok? Veamos algunos ejemplos.
niegue las siguientes proposiciones, dice. ¿Ya? Entonces vamos a negar. Vamos a seguir la regla. Entonces, negación de esta proposición de existe X que pertenece a los reales, tal que raíz de X es igual a X y X cuadrado es igual a X. Ley de Morgan. Vamos a emplear ley de Morgan. Sería, cuando niegan un existe, el existe pasa a ser para todo y la pertenencia se mantiene. Recuerden, esto no cambia. Para todo X que pertenece a R. Esa es la negación de existe un X que pertenece a R. Se cumple, ahora tenemos que negar la función proposicional que es esta para nosotros, ¿no es cierto? Entonces, negamos la función proposicional, que es todo lo que está dentro de esta parte, ¿no? Que lo estoy poniendo yo en un paréntesis. ¿Sí? Bueno, ese es el primer paso. Ahora vamos a simplificar un poco porque, bueno, dejarlo así no... Tenemos que dejarlo en su mínima expresión. Esta no está en su mínima expresión, entonces vamos a aplicar ahora leyes de Morgan a este paréntesis, ¿no es cierto? Porque estas son proposiciones, ya son proposiciones conocidas, ¿no? O sea, puedes ver esto como P y Q. Entonces, esto es lo mismo que para todo X que pertenece a los reales, se cumple. Y ahora sí. Voy a negar esta proposición. Esta proposición dice raíz de X es igual a X. La negación sería raíz de X distinto de X. Por ley de Morgan, la I pasa a ser O, ¿cierto? Y niego esta otra proposición. Como eso es igual, la negación va a ser distinto. Y esa es la negación. Entonces, la negación de que existe un X que pertenece a los reales tal que raíz de X es igual a X y X cuadrado es igual a X es que para todo X que pertenece a los reales, raíz de X es distinto de X o X cuadrado es distinto de X. ¿Ya? Esta proposición es verdadera, ¿cierto? Porque te dice, existe un X que pertenece a los reales que cumple esto. Sí es verdadera si tú tomas, por ejemplo, X igual a 0 o X igual a 1. Se cumple, ¿verdad? Raíz de 1 es igual a 1 y 1 al cuadrado es igual a 1. Y acá lo que me dice la negación va a ser falsa porque la proposición es verdadera, la negación es falsa. Acá dice, para todo X que pertenece a los reales, ¿no se cumple esto o no se cumple el otro? Lo cual es falso porque tú tienes, por ejemplo, 1 que sí cumple esto. ¿Cierto? Que sí cumple esto y cumple el otro. ¿Alguna pregunta de esta negación? ¿Cuál profe lo cumple? No, mira, lo que dice esto, que no cumplen estas dos. ¿Ya? O sea, mi ejemplo, estoy diciendo, estoy refutando esto, ¿ya? Es decir, voy a decir que esto es falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Porque, por ejemplo, si yo tomo X igual a 0, tengo que no se cumple de acá, porque raíz de 0 es 0. Acá me dice que sea distinto, así que no se cumple. Y tampoco se cumple acá, porque 0 al cuadrado es 0 y dice que no se cumple acá. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Y efectivamente tiene que ser falsa porque habíamos dicho que esta era verdadera. Y esta es solamente la negación de la proposición de acá. Así que tiene que ser falsa, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa a mí en esta parte es que aprendan esta regla, la ley de Morgan, de cómo negar una proposición, los pasos correctos. ¿Okay? Tenemos acá otro ejemplito. El 2. Negamos esta. Negación de, para todo X que está en los enteros, se cumple X mayor a 0, entonces X cuadrado mayor a 0. Ya, eso es equivalente a ¿qué? Ley de Morgan. Ley de Morgan dice, el para todo se convierte en existe, ¿no? Es el primer paso. Y luego
tenemos que negar la función proposicional, que es todo eso de acá, ¿no? Negamos x mayor a 0 implica x cuadrado mayor a 0. Y bueno, eso simplificamos. Es decir, aplicamos leyes de Morgan nuevamente, ahora para esta proposición de acá. Dígame, ¿cuál es la negación de esta condicional? X menor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, X cuadrado menor o igual que 0. Ya. Ahí hay que tomar mucho ojo, porque lo que ustedes están haciendo es aplicar leyes de Morgan a un condicional, a una implicancia condicional, ¿no? Pero nosotros no tenemos leyes de Morgan para una implicancia directamente. Nosotros las leyes de Morgan lo tenemos para la conjunción y la disyunción. Ojo con eso, no es aplicar directamente, tienen que ver, esta es una implicancia, así que la ley de Morgan no puede ser empleada directamente, tengo que tener cuidado. Pero entonces yo puedo deducir, ¿no? Déjenme poner acá como propiedad, ¿ya? Porque creo que no lo hemos deducido, acá vamos a deducirlo. Propiedad. Miren, cuando ustedes tienen una proposición, una implicancia, PQ, y quieren negarlo, entonces, ¿cuál sería eso? ¿Cuál sería la negación? Bueno, antes de emplear la negación, vamos a emplear la caracterización de la implicancia dentro del paréntesis, que sería no P o Q. Esa es por caracterización de la implicancia. O condicional, ¿no? Implicancia. Bueno, ahora sí empleo Morgan, ¿no? Y si empleo Morgan, eso me da negación, doble negación de P, me da P, la O pasa a I y la Q pasa a Q. Entonces esto es ley de Morgan y doble negación. Ah, entonces ya tengo acá. La negación de una condicional es P y no Q. ¿Ah? Observen eso. Entonces, yo tengo que aplicar esta regla. Esto sería, la negación de la condicional es, la primera proposición se mantiene, entonces tengo x mayor a 0 y la segunda proposición se niega. Ahora, la negación de una desigualdad, ¿cierto? En este caso me dice, este número es mayor a 0. La negación es que este número no es mayor a 0, por lo tanto, la única opción que queda es que sea menor o igual a 0. Es el complemento, ¿no? Ustedes están viendo en precálculo, me imagino, desigualdades, intervalos. Entonces, esto me da un intervalo, me da de 0 abierto hasta infinito. La negación es que el elemento pertenece en el complemento de ese conjunto, que sería de 0 cerrado hasta el menos infinito, ¿no? Es la negación. Esa es la negación. Observación. La negación de, voy a poner acá un x mayor a 0, es equivalente a x menor o igual a 0. Por ejemplo. ¿Cierto? Y si tú haces la negación, no sé, déjame poner aquí un x menor o igual a 0, o pongamos mayor o igual a 0, la negación es que x entonces tendría que ser menor estricto a 0. ¿Sí? Estas son las negaciones de estas desigualdades, ¿verdad? Y etcétera. Pero esa es la idea. Entonces es así, la negación resulta ser esto. ¿Lo encuentran sentido a esta profe, negación? ¿Sí? Profe, ¿Alguna no pregunta? cambió el x mayor a 0, no cambió. ¿Debería ser x menor a 0? ¿Tú dices esto de acá? Sí. No. La negación, observa esto.
la negación de P implica Q es equivalente a P, no se niega P, se pone P y negación Ah, de ya Q. queda igual entonces. El P se mantiene. Ah, ya caché. Ajá. Ya Ojo, por eso entendí. es importante que no tienen que confundirse, no aplicar directamente ley de Morgan, ¿cierto? Como se hace en la disyunción-conjunción, sino es que hay que hacer un paso previo, que hay que convertir esto en la disyunción y recién aplicar Morgan y te da acá. Pero esto tiene sentido. Ustedes pueden tratar de encontrar el sentido. La negación de P implica Q. Es lo mismo que decir que se cumple P, pero no se cumple Q. ¿Mm? Ustedes saben, ya, esta proposición, ya, yo digo es verdadera, pero yo niego, quiero que esta proposición sea falsa. ¿Bajo qué condiciones esta proposición es falsa? Solamente hay una condición, en el que se cumpla P verdadero, pero Q no se cumpla. Negación de Q, falso. Entonces me va a dar falso, ¿no? Tiene esa es la lógica. ¿Ok? Bien. En la Y, observación podría agregar cuando el x igual a 0, y es distinta la negación. perdón, no te escuché. ¿Quién preguntó, Felipe? En la observación se podría agregar cuando la negación del x igual a 0, que sería x distinto de 0. Sí, gracias. Vamos a añadir eso para que tengamos ahí un panorama completo. La negación de x igual a 0 o a cualquier número en realidad, no necesariamente 0, pongamos x igual a un a, ¿no? X igual a A es que X es distinto de A. ¿Ya? Para este de arriba, ¿no? Bien, ahora este último, el 3, vamos a negar esto. Ahora esta es una negación, o sea, es una proposición con dos cuantificadores, ¿no? Porque es una función proporcional con dos variables, así que tenemos acá los dos cuantificadores. ¿Sí? Esto equivale a, empleamos la regla, la ley de Morgan. El existe pasa a ser para todo. ¿Sí? El para todo y pasa a ser existe y. Y negamos la función proposicional que es esto. ¿Ya? Estos son números y es una igualdad, así que la negación es simplemente decir que es distinto, ¿no? Como hemos hecho acá. Entonces eso equivale a decir que para todo x que pertenece a los reales, existe un y que pertenece a los reales, tal que x más y es distinto de y. Esa sería la negación de esa proposición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta que tenga? Profe, la última parte no la entendí. ¿Cuál? ¿Esta última equivalencia? Sí, esa. Sí, acá no hice nada, solamente negué esto, ¿no? Acá es una igualdad, la negación de una igualdad, como bien denotamos acá, la negación de una igualdad, lo puedes denotar como diferente. Eso es, ¿no? X más Y es Ah, diferente. ya. Ya, profe, gracias. Ahora vamos a discutir este otro cuantificador. El cuantificador existe un único. Ya, este cuantificador en realidad se obtiene a partir del existencial, ¿no? Pero podemos considerarlo como un cuantificador también. ¿Ya? Existe un único. Y de hecho lo denotamos así, ¿no? Existe un único. Ustedes han podido, en precálculo seguramente han visto, por ejemplo, cuando definen el elemento neutro, el elemento unidad de los reales, ustedes dicen que es único, ¿no? Entonces, existe un elemento neutro único, ¿no? Bueno,
hay situaciones en las que se requiere la existencia, pero también unicidad. ¿Ya? Es decir, que exista un único elemento que cumpla la propiedad. ¿Ya? La definición de esta proposición es esta. Es esta de acá. Es decir, acá voy a poner esto. La proposición: existe un único X que pertenece al conjunto A, tal que se cumple la propiedad X, es, por definición, esto de acá. ¿Ya? Esto se lee: existe un único. Existe un único. Bueno, pero ahora veamos entonces qué me quiere decir esta proposición. Observen. Esta proposición tiene dos partes, ¿cierto? Que está conectada con la conjunción. La primera parte me dice: existe un X que cumple la propiedad. Es la parte de existencia. ¿Ya? Es decir, para que tú tengas la existencia única, primero tienes que tener la existencia, ¿no? Acá te asegura la existencia, pero no te asegura que sea única. Te asegura que sí existe, ok, existe. Y esta otra parte te asegura la unicidad. Mira, ¿qué te dice acá? Te dice: si tú tomas dos valores cualesquiera, para todo, ¿cierto?, de A, y se cumple la propiedad para I y también para Z, entonces necesariamente esos dos elementos deben ser lo mismo. ¿Por qué? Porque tiene que ser único. ¿Sí? Entonces, el existe un único tiene dos partes: la parte de existencia y la parte de unicidad. Ejemplo. Consideremos lo siguiente. Determinar el valor de verdad de existe un único X que pertenece a tal que X cuadrado es igual a X, ¿cierto? Con A igual menos 1, 0, 1, 2. Díganme, ¿esta proposición es falsa o verdadera? Falso. Falsa. ¿Por qué es falsa? Que existen más de un valor. Correcto. Para que tengamos la definición de esto es existencia y unicidad. Esta proposición cumple la existencia, es decir, sí existe un elemento, por ejemplo, el 0. 0 al cuadrado es igual a 0. Pero no cumple la unicidad. Ah, ¿pero por qué no cumple la unicidad? Porque tú tienes el 0 y el 1 satisfacen, ¿verdad?, la condición, pero no son iguales. Así que esta parte es falsa. Entonces, voy a poner eso acá. Existencia. ¿Profe? ¿Por qué acá le puso al lado del existe un signo de exclamación? Eso no sé por qué. Este signo de exclamación, mira acá, es nuestra notación. Ya. Existe un único. Se lee como existe un único. ¿Ya? Ah, ya. Uh-huh. Entonces, existencia. Para X igual a 0, se cumple 0 al cuadrado igual a 0. Ya. La existencia, estamos ok, es verdadera. Unicidad. Para X, no, para Y igual a 0 y Z igual a 1,
Mira, me estoy tomando acá dos valores. Estoy tomando un contraejemplo acá. Tomo un valor y igual a 0, z igual a 1, elementos del conjunto A. Se cumple que 0 al cuadrado es igual a 0 y 1 al cuadrado es igual a 1. Tengo que se cumple esto. Pero 0 es distinto de 0. ¿Sí? Así no cumple. Perdón, 0 es distinto de 1, ¿no? 0 es distinto de 1. No cumple la unicidad. La proposición es falsa. ¿Alguna pregunta? Por mi parte no, profe. Ya. Bien, como último, dado que tenemos un poquito de tiempo, porque tenemos ahí 7 minutos. Como último, ¿cuál es la negación del existe un único? Ya, así que déjenme poner acá una nueva lámina. Negación de existe un único. Para todo. Ojo con ello, porque no es directamente eso. ¿Ya? Por eso quiero poner acá. A ver, voy a poner nuevamente acá. La negación de existe un único. Negación de existe un único es lo mismo. Ya, voy a poner la definición del paréntesis. ¿Ya? La definición del paréntesis. Tengo que usar definición. ¿Ya? Entonces la definición era, ¿se acuerdan? La parte existencial. Existe un X que pertenece a tal que se cumple P de X. Teníamos la parte de existencia, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Hace un momento. Y teníamos la parte de unicidad, que decía, para todo IZ, voy a usar la notación que está ahí, IZ, que pertenece a, si P de I se cumple y P de Z se cumple, entonces I es igual a Z, ¿no? Estoy escribiendo la definición de acá, estoy copiando, todo estoy copiando, ¿no? Tengo que copiar eso porque eso es lo que voy a negar. Ahora sí puedo negar. Ahora sí voy a aplicar todo lo que conocemos. A ver, eso es equivalente a qué. Acá voy a negar dos proposiciones porque recuerden, acá tengo dos proposiciones. Una primera proposición que es la parte existencial y otra proposición que es la parte unicidad conectadas con la conjunción. Empleo Morgan. ¿Qué me dice Morgan? Niega la primera proposición, voy a hacerlo paso por paso. La primera proposición es esta, ¿cierto? La conjunción cambia por la disyunción y niega la segunda proposición. Voy a anotar todo lo que está ahí. ¿Sí? Bueno, eso es entonces por ley de Morgan. ¿Sí? Continúo. Ahora tengo en negación a este paréntesis y esta es una existencial. Empleo ley de Morgan. La negación es existe, se convierte en para todo X que pertenece a negación de P de X, ¿no es cierto? Eso es por definición. Y voy a poner acá con ese signo de agrupación. O, ahora voy a negar esto. Esa también es una cuantificada, es universal, así que el para todo se niega como existe, ¿no? Existe IZ. Miren, dado que aquí el cuantificador solo aparece 1 y afecta a estas dos variables, significa que esto es para todo I, para todo Z, ¿no es cierto? Así que se niega como existe I, existe Z, ¿no? Así que lo denoto de una sola, de una, ¿no? Existe I que pertenece a tal que. Ya, acá hay que tener cuidado, porque esta es una condicional. Recuerden que por la jerarquía de operaciones, esta primera se operan, porque es la conjunción, y luego la condicional, ¿sí? Es una condicional y tenemos que usar la negación de la condicional, la cual ya lo hemos obtenido, ¿no es cierto? Esto lo hemos obtenido, entonces podemos usarlo ya
esta parte de acá, esta propiedad, ¿no? La negación de la condicional es P y no Q. Voy a aplicar directamente eso. Sería P, para mí sería esto, ¿no? El antecedente. Entonces, negación de la primera proposición para mí es esta. ¿Qué me pasó? Niego esta proposición. Ah, no, perdón. La primera proposición no se niega, ¿no? No se niega. No se niega la primera proposición. Sí, eso es lo que me dice. Estoy aplicando eso. Déjenme poner acá. Hemos obtenido que negación de P, entonces Q, es P y negación de Q. Eso hemos obtenido, ¿no? Estoy empleando acá. Entonces, la primera no se niega. Luego se conecta con la I. Y la segunda sí se niega. Negación de Q. Tendría acá. Voy a poner directamente. I distinto de Z. Listo. Esto es también ley de Morgan. Esa es la negación. Observen. Todo esto es la negación del existe un único. Entonces, ¿cuándo se dice que existe un único? Bueno, cuando o bien no se cumple la existencia, porque esto te dice, no se cumple la existencia, ¿no? O no se cumple la unicidad. Observen esto. Dice, existen dos elementos que cumplen la propiedad, pero son distintos. Eso significa que no cumplen unicidad, ¿no? Entonces, la proposición, si esta fuese verdadera, la existe único fuese verdadera, esto va a ser falsa si es que no cumple esta propiedad o no cumple esta otra propiedad, ¿no? Déjenme poner acá. No cumple existencia o no cumple unicidad. Eso es lo que te dice la negación del existe un único. ¿Sí? Es que no existe o que existe más de uno. Eso. Listo. Vamos a quedar ahí entonces. Sí, la siguiente clase vamos a continuar con más ejercicios de este tipo. ¿Ya? Así que quedamos en eso.